Buenos días, mis queridos pajaritos, mis queridos criaturitos, animalitos de la creación, ternuritas. Puta, como los trato de bonito yo a ustedes, hombre, y ustedes como son, como me pegan unas puteadas. Buenos días para todos ustedes, para los que se están echando el cafecito. Alimento para el alma, al igual que estos videos, mis queridos amigos. Y por supuesto, vale la pena mencionar, de hecho así para un ladito, porque aquí está esta bonita casa que usted puede alquilar allá en los lugares, o allá en aquel lugar, digo, de la playa San Diego, allá por La Libertad, cerquita, para que usted vaya a vacilar con la familia, vaya a disfrutar, vaya a desestresarse. Ya se viene hoy en julio, por ejemplo, hay muchos hermanos que vienen para Santana, en agosto vienen para San Salvador, y bueno, ahí está esa bonita casa, ahí le están saliendo fotos para que usted guache, está muy bonito. Ahí están los números también, para que usted le escriba, no le llame, escríbale, para que se pongan de acuerdo. ¡Estamos! Mis queridos amigos, no sé si se han fijado que el video de ayer y el video de hoy, ando bien pipirisnay, me ha dado por ponerme camisas. Y ahí estaban, me las han regalado, lógicamente, no les voy a dar paja y buenos amigos. Me quedan bien, fíjate, o sea, se ve más decente uno. Wow. Sí, lo que te hace pie son estas malas palabras, hijo de puta, más malcriado vos. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Quién no es malcriado en esta vida? Bien, amigos, después de haber hablado más mierda de la cuenta un buen rato, pues les voy a poner un video de esta señora. No sé, ya la veo bien desgastada esta señora. Cuando se tiró como vicepresidenta, ella es muy elegante. Lastimosamente, pues pertenece a un partido que ni fu ni fa, como dicen, pero eso no le quita lo elegante que es. Pero hoy ya la miro yo como que, puta, más desgastada. Ahí la vamos a dejar. Guachen lo que dice. Y yo tampoco me voy a reducir ni a minimizar en algo que la gente puede, sin conocimiento, reproducir y decir que no se hizo. Y sí se hizo. Y sí recibió beneficios en sus manos. Y ahora probablemente por algún sentimiento dice que no existió. Me llama la atención, por ejemplo, el tema de las computadoras. ¿Quién empezó a darle las computadoras a los niños? O sea, hay personas que han cerrado completamente su recuerdo y lo hacen una atribución o una acción exclusiva del presidente actual. Por Dios, ¿a dónde empezó ese proyecto? Y qué bueno que se reproduzca. Esto yo lo he dicho en otras entrevistas, Julio. Es que, mire, llegar a administrar un espacio público no quiere decir que usted va a hacer esto, a tirar la mesa. Tira la mesa y cueste lo que cueste, usted empieza con disque sus ideas, aunque le dé vuelta las cosas, y a proyectarle a la gente algo que es más costoso para la población. Vaya, miren, señores, sí, Sánchez Cirilo dio computadoras, hay que hablar lo que es. Pero, mi querida señora, hay que tener en cuenta algo. Y por eso dejé este video para hoy miércoles, porque la gente de Facebook también puede comentar. Ustedes saben que ustedes pueden poner lo que les ronque el culo, lo que se les venga en gana, no hay problema, yo los leo igual. A mí me da lo mismo si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo. Entonces, siguiendo con este tema, ella dice que la gente, o sea, prácticamente da a entender que la gente es malagradecida. Vaya. Si bien es cierto, Sánchez Cirilo sí dio computadora, pero yo logré ver una y eran computadoras de juguete. Eran mierdas de juguete las que dio Sánchez Cirilo, que no te les podías quedar viendo mal porque se jodían. Se fundían, lo que usted quiera, pero las mierdas esas se arruinaban. Valían verga. Aparte, quizás, señora, usted no tuvo nada que ver en eso, pero muchos de los funcionarios de su partido político, y como dicen que por uno pagan todos,
se huevearon un vergo de plata. Está comprobado que prestaban polígonos para que fueran a agarrar pulso, como decimos aquí en nuestro buen salvadoreño. ¿Qué más? Eso entre otras dádivas que recibió la delincuencia en los gobiernos de su partido, señora. Y la gente, así como la gente nos cansamos que ya no queríamos saber nada de los areneros y por eso los elegimos a ustedes, porque sí, nuevamente digo, yo le di el voto a Mauricio Funes, Simón, de las pocas veces que yo he votado para presidente, yo se lo di, yo fui uno de ellos, lo acepto y digo, la cagué, pero ¿y qué puta puedo hacer? Desgraciadamente, hicieron cosas que a la gente le repugnó tanto, y miren, y les va a parecer broma. Si bien es cierto, mi emperador es bueno para el mercadeo, para el marketing, como usted le quiera llamar, quisieron hacer mucho show político con una manzana y eso, dijeron ustedes, no, como le gusta ver de menos a la gente, bicho cerote vos, echémoslo a la mierda del partido. Y ese bicho cerote se las hizo de desvergue que está a punto de hacerlos desaparecer, señora. Ese bicho cerote que por una manzana le hicieron el gran drama. O sea, aquí no estamos hablando que mi emperador, lo que él está haciendo ahorita, no. Estamos hablando durante sus gobiernos. Si bien es cierto, repito, sí, ustedes dieron computadoras, pero dieron unas mierdas que no servían. Estas que han dado hoy, y hay que hablar lo que es, son de la marca Dell. Yo las he visto. Yo he visto padres de familia que ellos utilizan la computadora que le han dado a sus hijos. Yo he estado en capacitaciones donde padres de familia andan la computadora del Ministerio de Educación. Yo los he visto. O sea, son buenas computadoras. Ahora, que ellos sean abusivos es otra cosa. Es como es del hijo. O sea, al menos al hijo se la han dado, ¿verdad? Porque no es ni del hijo, porque es del gobierno. Recuerden que hasta está prohibido venderlas. Pero son computadoras vergonas. O sea, no le han dado cualquier mierda a los bichos. Vea, entonces, señora, las cagadas que hicieron muchos de los funcionarios de su partido, señora, se cagaron en usted y se cagaron en medio mundo, como repito, que están a punto de hacerlos desaparecer. Y es la mera verdura. Ahí no nos demos paja, es la mera neta, señora. ¿Qué se va a hacer? Pues, ni modo. Sí. Luego, aquí viene una diputada y dice algo, pues, que yo no sé sobre qué contexto lo está diciendo. Pero, porque con lo que voy a finalizar es con un video ya que sucedió el domingo. Pero, ahorita le voy a poner el video de esta diputada. Y yo digo, estos diputados, al menos aquí en San Miguel, los diputados que no son de Nuevas Ideas, en el caso de mi tiktokero favorito, son diputados que estos van a ganar. Por ejemplo, el sábado anduvo mi tiktokero allá en la Pacífica con Alex, el que va como alcalde o va a ir como alcalde aquí por San Miguel, por el PDC. Anduvieron haciendo una jornada médica con el ¿cómo se llama vos? Con Mario, el que está después de mi tiktokero favorito. Una jornada como Mario veterinario, de cómo se llama, inyectando a perros, gatas, toda mierda, man. O sea, anda haciendo algo por su gente, pues por San Miguel, vea. Aunque sea cuando se acercan, pero al menos hacen algo. Hay otros cerotes ni cuando se acercan las elecciones, ni cuando los eligen, porque cuando los eligen son peores. Miren lo que dice ella. Pero al final yo creo que la reflexión que la población debe hacer es de qué ha servido esa mayoría del gobierno oficialista en la asamblea si lo que menos hacen es votar por leyes que le favorezcan a la gente. Mire, porque esto lo voy a poner con el siguiente video, que es con lo que vamos a terminar.
Ella dice que se debe entender que los diputados que están en el oficialismo, pues no hacen nada, dice ella. Vaya, mire, diputada, ustedes estuvieron 10 años y ustedes no hicieron nada, o sea, no hicieron muchas cosas que la gente les pidió. Ahora, ahí está, acuérdense las elecciones de diputados donde ustedes solo quedaron 4, los terengos, que de ribete se dan verga cada rato. Simón, solo quedaron 4, vaya. Antes de todo, ahí les dejo, ahí está mi tarjetita por si usted quiere contratar los servicios para que lo vayamos a traer o a dejar al aeropuerto. Ahí está el número. El número yo se los pongo por trabajo. Estamos, para que me llame solo por cuestiones de trabajo. Vaya, ahí les queda. Entonces, ella dice que estos diputados pues no han hecho nada. Vaya, mire, aquí este volado va a estar fácil. Si bien es cierto, la vez pasada todos los dipufocas ganaron gracias a mi emperador, pero aquí comprendimos que la gente los puso para que ellos apoyaran a mi emperador en todo. Porque estando ustedes con mayoría, cuando estaba Arena y ustedes los terengos con mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que hicieron era hacer desvergue, apelar, repelar y interpelar a medio mundo. Eso es lo que más hacían, trabajo es lo que menos hacían. Entonces dijo la gente, no coma mierda. Te los vamos a dejar a Nayib para que lo apoyen. Entonces, hoy que vienen las elecciones del 2024, vamos a ver si la gente le da el voto de castigo o lo sigue dejando en la asamblea, porque el video que les voy a poner a continuación, y con ese vamos a terminar, son las afiliaciones, los empadronamientos, como usted le quiera llamar, de todos los que llegaron a decir, me reelijo, voy a reelegirme para diputado, yo ya no voy a ser diputado, voy como alcalde de la zona tal, etcétera, etcétera, y hasta mi emperador con el vicepresidente ya fueron a decir afiliados a Nuevas Ideas. Entonces, para el 2024, las encuestas dicen lo contrario, al menos de mi emperador. Vamos a ver cómo se mueve, pero viéndolos, miren. Digamos que la gente está en tela de juicio con los dipufocas y con los alcaldes de Nuevas Ideas. Oigan o escuchen bien lo que va a salir de mi boca. Calmate, chombo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Supongamos que la gente dice, puta, pero es que estos diputados, vaya, vergón, solo apoyar botones, va. Puta, que los alcaldes, mira la de Soyapango, mira el de Mexicanos, un gran cagadal. Va. Mira ese hijo de puta de San Miguel, un gran cerote que no ha hecho ni mierda. A este de San Miguel, sí. Este hijo de puta ya no va más. Eso, anoten el día que se lo digo. Pero hablando de los de Nuevas Ideas, y nos ponemos a ver aquí, a la derecha, a los de ustedes, a los de los areneros, y decimos, nah. Y volvés a ver aquí a la izquierda a los terengos, que Dios me agarre confesado, dice uno viendo estos hijos de puta. Entonces viene la gente, pues ni modo, sigamos apoyando a mi emperador. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el hombre al menos, mal o bien, es más bien que mal. Porque es de vergo de candidatos que andan poniendo primero como contrincantes de mi emperador. Bueno, yo ya hice videos sobre eso. Y los diputados que andan cada uno de esos partidos, porque esos partidos chiquitillos como el de Nos Vamos, Te Voy, Me Vas, el nuestro tiempo, esos partidos, no creo. Como les digo, del PDC posible solo queda mi tiktokero favorito, Carballo, nada más. De gana no creo que quede alguien, porque ahora sí se van a ganar ese puesto, con votos, no siendo bagazos políticos. Hoy sí se lo van a ganar. Entonces, pues la gente va a decidir en las encuestas. Hasta el momento la gente está decidiendo. Vamos a ver qué sucede el día de los hechos. Y con esto, ahí les dejo un resumen de lo que sucedió el domingo en las afiliaciones o en las distintas sedes de Nuevas Ideas. Ahí va a ver usted
quién ya no va como diputado, sino que va como alcalde, quién ya no va como ministra, sino que va como candidata a alcalde. Ahí va a ver usted y ahí se los dejo para que se entretengan y ya saben. Besos dobles, porque es para Facebook y para YouTube. Ajá, está bueno. Ya saben dónde va. Allá donde no pega el sol, en el mero Chiquistriquis. Ahí nos vemos. Hace unos días el partido Nuevas Ideas inició empadronamiento de quienes podrán participar en internas. Solo los afiliados que estén empadronados podrán participar en las elecciones internas del partido Nuevas Ideas, para seleccionar a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. El padrón electoral de Nuevas Ideas se cerrará al menos una semana antes de las elecciones internas, es decir, el 2 de julio. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se hizo presente en la sede nacional de Nuevas Ideas para inscribirse como precandidato a diputado por el departamento San Salvador. Yo acabo de venir a confirmar lo que hice en el 2020, a decirles a ustedes, a las bases de nuestro partido, que nosotros vamos a seguir firmes con la misión que nos han encomendado. Y mientras ustedes, mientras el presidente de la República, mientras nuestro gobierno, mientras Dios nos dé la oportunidad de seguirle sirviendo al pueblo, vamos a seguir y no nos vamos a detener. No nos vamos a temblar la mano para seguir tomando las decisiones que se tengan que tomar. A todas las estructuras de este partido Nuevas Ideas, el partido más grande en la historia de este país, sin duda alguna, que duela a quien le duela. Hago un llamado para mantenernos firmes, para mantenernos unidos, para involucrarnos, para que el voto de cada uno de ustedes también tenga voz, para que tenga validez. Involúcrense, llamen a la demás gente para que se involucren en esto, porque es gracias a ustedes que nosotros estamos aquí. Mientras este servidor esté en la Asamblea Legislativa, juro que todos esos corruptos no van a pasar. ¡Óiganlo bien! En estos días se ha conocido que el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, se inscribió como candidato para participar en las internas para alcalde por Santa Ana Oeste hacia los comicios de 2024. Nos acabamos de inscribir en esta... Actualmente, Jorge Castro representa como diputado de Nuevas Ideas al departamento de Santa Ana. El diputado Cristian Guevara dio a conocer a través de sus redes sociales su inscripción como precandidato para las elecciones internas del partido, dispuesto a asumir nuevamente el reto en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Bueno, ahorita ya me acabo de inscribir, pues por unos ratitos, pero ya estoy formalmente inscritos, así que se agarren los gorgojos, que se agarren los evasores, que se agarren los corruptos y que se agarren los mareros, porque nosotros vamos contra ellos. Vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir acompañando al presidente y miren qué alegría. Hola, miren qué alegría la gente de Nuevas Ideas por todos lados. Hola, hola. De igual manera, la diputada Dania González confirmó su inscripción en las internas por Nuevas Ideas para buscar un segundo periodo dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos muy seguros, muy conscientes que este país necesita estas transformaciones y la Asamblea Legislativa es pieza fundamental para estas acciones. Otro diputado que oficializó su inscripción en las internas de Nuevas Ideas fue Walter Alemán, quien busca también un segundo periodo en la Asamblea Legislativa. Así también, Ana Figueroa a través de Twitter publicó: "Este día, me inscribí como precandidata a diputada por San Salvador". Al igual que sus colegas de Nuevas Ideas antes mencionados, ella buscará un segundo periodo como diputada. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos apoyado al presidente Nayib Bukele en todas sus iniciativas y lo vamos a seguir haciendo porque estamos totalmente convencidos de que eso es totalmente para el beneficio de toda la población salvadoreña. El diputado William Soriano también ya está oficialmente inscrito. Tenemos un mandato bien claro de parte de la población, es darle gobernabilidad al mejor presidente que ha tenido este país. El alcalde de San Salvador,
Mario Durán confirmó este sábado su inscripción como candidato en las internas de Nuevas Ideas por San Salvador Centro hacia la contienda municipal del 3 de marzo de 2024. Proyectos vienen muchísimos y ahora con grandes expectativas que los distritos se suman, sabemos que vamos a poder realizar mejores proyectos aún con esa extensión de territorio. Sedes de Nuevas Ideas iniciaron este martes un proceso de empadronamiento de afiliados para que estos puedan participar en las elecciones internas del domingo 9 de julio, fecha en que las bases del partido Cian podrán votar y elegir a sus candidatos que competirán en los comicios generales de 2024. Se espera que en las próximas horas se acerquen más a afiliarse a las diferentes sedes de Nuevas Ideas.